desde el 2:20, y Elí, o sea el sacerdote, y Elí bendijo al Cana. El Cana era el esposo de Ana, que también era esposo de Penina, ¿verdad? En aquel tiempo se permitía eso, pero ahora ya no, ¿verdad? No, mejor no se los digo. No, no, no. No, me van a aventar los tomatazos. Bueno, ¿sí o no? Bueno, ya. Es que alguien me dijo que por qué pues Salomón sí tuvo 1000 esposas, ¿verdad? ¿Y por qué ahora no? Y alguien dijo, no, ahora te dio una que vale como 1000. Ah, y dijo, ¿a poco sí? Dijo, sí, ¿no te das cuenta que cada día es diferente? Dijo, sobre todo entre los 45 y 50. ¿Ve por qué no lo quería decir? Mejor nos quedamos que vale como 1000, ¿verdad? Denle un aplauso a todas las maravillosas princesas de Dios que vinieron a hacer en nuestra vida la ayuda idónea. La ayuda idónea y no demonia. Muy bien. Y Elí, el sacerdote, bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, la que era estéril, ¿verdad? Y ella concibió y dio a luz, ¿cuántos hijos? ¿Y cuántas hijas? Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Aleluya. Capítulo 3, para ahorrar tiempo. El joven Samuel, 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, el mismo sacerdote, ¿verdad? Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando él acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, diga, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Aquí hay un detalle, hermano. Ese renglón, esas palabras significan mucho. La Biblia tiene un contenido de muchos años de historia. Si la Biblia tiene un contenido de muchos años de historia, ¿usted cree que el escritor que era inspirado por Dios iba a escribir lo que quisiese, o cada palabra escrita tenía una enseñanza para nosotros? Si contiene años de historia y solamente un contenido se podía poner ahí, ¿usted cree que tiene algo que enseñarnos? ¿Usted cree que es casualidad que en el llamamiento de Samuel se hubiera escrito que él fue llamado antes que la lámpara se apagase? Cuando parecía que la lámpara se apagaba, fue cuando vino el llamamiento. Quizás Dios nos está enseñando que así como la lámpara estaba a punto de apagarse y era el trabajo de Samuel que la lámpara no se apagase, quizás la vida de Elí también se estaba apagando. Y cuando pareciera que algo se está apagando, Dios ya tiene una luz como una antorcha que va a volver a nacer para llevar a cabo la gloria de Dios. ¿Alguien está listo para recibir la palabra? Pareciera que la semana pasada podemos ver cómo una vida que podía quedarse, Ana llamada
en su situación dijo, así soy, así me quedo, ya no hay nada que hacer. No, se encontró una penina, ¿verdad? Que la irritaba, que la entristecía y que la enojaba. ¿Cuántos le dieron gloria a Dios por si tienen una penina que la enoja, que la alguien tiene que darle gloria a Dios, por favor. Bueno, a lo mejor no tiene una situación que le provoca irritación, enojo, porque no necesariamente es una persona. Aquí son tan generosos que sí, le dan el título, es para fulanita de tal. No, puede ser una situación, puede ser otra cosa, no necesariamente persona. Aleluya. Puede ser el pastor, Bueno, porque nadie quiere el ministerio de penina, pero ¿cómo produce milagros, verdad? La cosa es que provocó eso en Ana, y Ana dijo, de aquí yo no me voy sin tener la respuesta a lo que he venido buscando. Ya no vine para pedir, vine para dar. Pero qué fácil es prometer, hermanos, cuando uno no lo tiene. Qué difícil es después de tenerlo y ya acariciarlo, poderlo soltar. Y no voy a pedir una ofrenda, pero qué difícil es pedir y dar cuando uno no lo tiene. Qué difícil es retener lo que Dios te pidió y tú se lo prometiste, pero ahora está en tus manos y no lo quieres dar. ¿Suele suceder? Pero Ana es un lindo ejemplo, hermana, de su voto a Dios, que cuando ella le pidió al hijo y lo tuvo y lo acarició y lo amamantaba, ella sabía que no podía quedarse con lo que a Dios le pertenecía. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo en esta mañana? Ana sabía que era un voto y que no podía quedarse con aquello que ella le había ofrecido a Dios. Y fue por lo tanto que cuando el niño Samuel, después de que nació, que lo tuvo, que lo vio llorar, gritar, que lo tuvo ahí amamantando esos 2 años, fue cuando dijo, yo no puedo quedarme con aquello que solamente a Dios le corresponde. Cuando tú haces un voto con Dios, no puedes quedarte con lo que solamente a Dios le corresponde. Y dice la Biblia que al cumplir los 2 años, dijo, por más que te quiera, por más yo hice un pacto, yo hice un voto y tú le perteneces al servicio. Diga el servicio. Al servicio de Dios. Y Ana con su esposo, hermanas, iglesia, lo trajeron. Por difícil que eso puede sentirse, sobre todo en una mamá, pero los papás también tienen su corazoncito, ¿verdad que sí? Juntos vinieron a entregar lo que de Dios era. Me encanta cuando la iglesia viene a entregar a Dios lo que de Dios es. La Biblia dice, dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es. Y vinieron juntos, hermanos, por más que le dolía a aquel bebé de quererlo, él fue el resultado de una promesa al no pedir, sino al dar. Pero lo más maravilloso y para el beneficio y para testimonio de aquellos que duran en el poder maravilloso del Señor, dice que cuando vinieron y lo trajeron y lo entregaron, el sacerdote dijo, ay, qué difícil, qué sacrificio, pero no han hecho otra cosa más que cumplir con su voto. Pero ¿qué es lo maravilloso, hermanos? Que cuando tú le das a Dios, tú no le podías dar más a Dios de lo que Dios no te podía dar a ti. Porque si tú le das más a Dios de lo que Dios te puede dar a ti, entonces tú eres Dios y Él no es Dios. Y entonces cuando ellos trajeron a Samuel para servir a Dios, diga para servir. De eso estamos hablando, para servir. Cuando ellos trajeron a Samuel para servir a Dios, Elí vio a Elcana y le dijo, ay, Dios se acuerde de ustedes. ¿Y qué cree? Lo hemos leído. Dice la Biblia que después de que dejaron ahí a Samuel como lo habían prometido, porque Samuel no le pertenecía a ellos, Samuel le pertenecía al servicio de Dios. Y si Samuel le pertenecía al servicio de Dios, necesitaba estar en el templo. Pero cuando ellos le dieron a Dios lo que era de Dios, Dios dijo, yo te voy a dar lo que es tuyo. Y le dio 5 hijos más por aquel que habían entregado. Por difícil que era, hermano, desprenderse de aquello que uno tiene en su mano. Dice, me quedo con él. No, esto no me puedo quedar con él. Esto es de Dios. Ay, se me enchinó la piel. Pero cuando ellos cumplieron con su... Porque, ay, ¿a cuántos no le dan ganas de quedarse con lo que es de Dios?
Aleluya. Cuando uno lo tiene en su mano. Pero cuando tú le crees a Dios y le haces un voto y un pacto y le das a Dios lo que es de Dios, Dios dice, ahora yo te voy a dar lo que es tuyo. Pero no va a ser uno, vas... Dale que está al lado. ¿Te imaginas la Ana ahora que no tenía nunca uno y dio uno? Y ahora, ¿cuántos quieren hacer un voto con Dios? Lo difícil es que cuando Dios te lo da, dices, ¿era tuyo o era mío, Señor? Sí suele suceder, sí pasa o no. No aquí, pero allá, por eso yo creo que me mandaron a hacer un encuentro a Florida. Por alguna razón. Ana con todo lo hizo. Y trajeron al niño, hermanos. Eso no estaba en el paquete, pero se me está acabando el tiempo. Mire, usted no se puede salir porque el estacionamiento está más lleno que aquí adentro. Y entonces, hermano, cuando Ana hizo eso, entregó al niño, ahora tenía que solamente verlo una vez al año. Amén. Porque había dejado a su hijo para servir en el templo. Y el niño estaba. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por los niños que sirven en el templo? Ay, Dios mío. Usted se imagina, hermanos. No 15 años, no 20 años, 2 años. 2 años para servir en el templo. Eso está impresionante, ¿sí o no? Eso está así de que a los 2 años ya pueden servir en el templo. Entonces, ¿para qué lo habían dejado? Para servir. Se ha perdido una parte, hermanos, que es solamente lo que bendice. ¿Sabe qué bendice? Sobre todo aquí en Estados Unidos, vender o servir. El que vende se engrandece y el que sirve se engrandece. Ay, Dios mío, como que aquí no me creyeron. Lo del medio. Solamente los que venden y los que sirven son los que se engrandecen. Y tenemos que tener cuidado de no crear una generación que no sirva. Sobre todo nosotros que venimos de una generación, hermanos, de que cuando no había, mire, ¿cuántos crecieron en una casa donde no había lavadora? Aleluya. ¿Cuántos crecieron en una casa donde no había washing machines? For the English speaking people. Sí, porque, ¿qué es eso? What? Washing machine. ¿Cuántos crecieron en una generación que no había una máquina que lavaba platos? Aleluya. Mira, hermano, ahora nosotros, como ya estamos bendecidos, máquina de lavar platos, máquina de lavar ropa, máquina de secar. Mire, le cuento porque no sé dónde la vi, pero creo que en Florida, creo que en el 2210 Tramnell, hasta unas maquinitas que nomás las sueltan y andan como robot. Aspirando, no sé dónde las vi, pero nomás suelta y anda así por la sala, solita. Ya ni siquiera tienes que andarlas puchando. Tenemos que tener cuidado de no crear una generación, hermanos, que se sientan que han nacido para ser servidos. Porque cuando nosotros veníamos creciendo, no había máquina para lavar ropa, no había máquina para lavar trastes, no había máquina para esperar. Pero nuestras madres, nuestros padres nos decían, Arturo, te llegó el tiempo de lavar los platos. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo? A alguien le dijeron, te llegó el tiempo de barrer la sala. Pero gloria a Dios por nuestros padres que nos enseñaron a servir, hermanos. Cuando no había de esos drive-thru que ni te lo lava bien, pero como quiera, pasas el carro. Andabas con una cubeta y con una garrita y lavando carro. Pero gracias a eso los padres producieron en nosotros una vida de servicio. Por eso hoy en día a nuestros 40, 50 años no tenemos problema de ser. ¡Ay, Dios mío!
Mamá, voy a jugar fútbol hasta que laven los platos. Mamá, voy a jugar hasta que duermas al niño. ¿Por qué los tienen si no los... ¿Cuántos dijeron eso? Levántame la mano, ¿cuántos dijeron eso? Hoy en día, no, mijito, no, tú siéntate. Entonces ya crecen nuestros hijitos, se casan y creen que todavía siguen siendo... Tengan cuidado y no nos lo vayan a regresar. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo? ¿Cuántos de muy chiquillos andaban cambiando aceite? Cortando elote, vendiendo chicles, vendiendo periódico, vendiendo fierro. Y nuestros padres nos inculcaron, hermanos, que a través del servicio había una bendición. Yo creo que Ana y Elcana sabían que traer a su hijo a la iglesia para servir y no para hacer Ana y Elcana sabían que traer a su hijo a la iglesia para servir y no para ser servido estaba cumpliendo el propósito que años después iba a venir el rey que era rey y vino para servir y no el siervo que vino para ser rey. El rey, el que sí era rey, vino para servir. Y nosotros que somos siervos, pareciera que queremos que nos traten como rey. Mire cómo se invirtieron los papeles. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, con esta generación. No están muy chiquitos para servir. Ay, Dios mío, se me hace que acá se asustaron. Tenemos que tener cuidado con esta generación. No están muy chiquitos para servir. Desde muy chiquitos tenemos que enseñarles. Si algo hace que la vida de uno salga adelante, es a través de las ventas o del servicio. Cuando uno se da para la comunidad para servir, hermanos, el que sirve, sirve. No tan muy chiquito, mi hijo. No me lo toques, niñito de mami. Pues el niñito de mami tiene 25 años y todavía quiere... no, tienes una mamá. Tienes una esposa. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo? Eso no estaba, pero se me salió. Si hubieran venido el viernes, ¿saben por qué se me sale? Entonces Ana deja a su niño ahí en el templo, hermanos, ya de 2 años, destinado a servir. Destinado a servir, con 2 años. Yo creo que en el último servicio voy a traer a todos los niños aquí, para que oigan esto, para que suelten el Nintendo y el Pac-Man. ¿O qué hay ahora? Pues yo no sé ni qué hay ahora. Y yo cuando salía estaba el Atari. Y como no tenía uno, por eso nomás le hacía tin, tin, tin. ¿Cuántos tenían el Atari? Puros de 40 para arriba están levantando la mano. Ahí están nosotros todos emocionados con la pelotita nada más. Todos helado, ¿sí o no? Aburridos ahí. Pero estaba bien padre. Mientras que uno estaba en el Atari, algunos de nosotros, en lugar de estar en el Atari, estábamos sirviendo. Algunos de nosotros estábamos empacando mandado en una tienda de Nunca es muy temprano para servir. Las cosas cambian. Nos venimos para este lado. No, mi hijo está muy chiquito. Pero ¿cuántos de nosotros de aquel lado a los 9 ya andáramos por todo Matamoros y a pie? Se nos acababa el expense que nos daban para la pecera en aguas. En aguas.
Yo me iba a los 10, 11 años al Olímpico y me daban para la pecera, pero jugaba 2 o 3 partidos, no sé por qué. Pues me gastaba la pecera en aguas limonadas. No había más que darle a pie hasta la Obrera, desde el Olímpico hasta la Obrera, con 10 y 11 años. Mande a su hijo desde el Olímpico hasta la Obrera con 10. No, mi hijo está muy chiquito. ¿Qué tiene usted, pastor? Mande al suyo si quiere. No, por eso el mío no lo mande y me lo lleve para Florida mejor. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo? Pero eso no es lo que quería predicar, pero a los 2 años se puede servir. Y entonces, hermanos, hay una diferencia cuando vienes a la iglesia a ser servido. Ay, Dios mío, ahora sí me van a odiar. Digo, con odio santo. Hay una diferencia cuando vienes a la iglesia a ser servido. Y hay una diferencia cuando vienes a la iglesia a servir. Ay, Dios mío, no se los quiero decir porque no pasa aquí en esta iglesia, pero se los tengo que decir por si van a otra. Hay una diferencia, hermano, cuando vienes para ser servido y no vienes a servir. Hay una diferencia. Y hay solamente unas cosas que se dan cuando estás sirviendo, y eso es lo que vas a ver hoy, esta mañana, y a mediodía y en la noche. Y se me va a ir revelando la palabra. Hay una diferencia. Que cuando vienes solamente para ser servido, dices, wow, qué padre está la iglesia. Wow, qué bonitos todos. Wow, qué bonito se ven de azul. ¿Eh? Cuando vienes para ser servido, todo lo ves bien padre. Pero cuando vienes a servir y te metes a servir, te das cuenta de lo que hay detrás de las cortinas. Aleluya. Gloria al Señor. Pero hay más bendición en servir que en ser servido. Porque no se me vaya a acomodar alguien y diga, yo por eso nomás vengo a disfrutar de la preciosa y divina palabra. Entonces, hay una diferencia cuando vienes a recibir y hay una cuando vienes a trabajar. Porque entonces Samuel, ya sirviendo, se dio cuenta de todo lo que hay detrás de las cortinas. Aleluya. Ay, Dios. Se lo voy a decir. Porque alguien los tiene que instruir bien. ¿Cuántos se sintieron maravillosamente bien cuando fueron al retiro? Sí, porque los sirvieron, los trataron como reyes y reinas. Pero eso no es el propósito. El propósito es que ahora usted vaya y entonces se entera de todo lo que pasa detrás de las cortinas. Aleluya. Ay, Dios mío, esta predicación tiene que bendecir a muchos. ¿Listos? No sé, ¿por qué eres así, Señor? ¿Yo qué te hago? Tú nomás eres el mensajero. Muy bien. Entonces, Elí tenía 2 hijos. Y Elí ya estaba quedando sordo y ciego. Y los hijos que sí estaban buenos, hermanos. Esos sí estaban jóvenes y buenos. Servían en el templo, pero no conocían al Dios del templo. Listos. Ministren a esa niña para que todos tengan la atención acá, porque esto es lo más interesante. Sí. Bien bonito. Esto es lo más interesante. Porque puedes estar trabajando y sirviendo sin conocer al Dios que estás sirviendo. ¿Listos? Y cuando estás trabajando y sirviendo y no conoces al Dios que estás sirviendo, es como estar sirviendo afuera. Aleluya. Y entonces, cuando vienen otros a servir, se dan cuenta. Dice, pastor, ¿por qué tienes esta gente? Se portan como mundanos. Yo le vine a recordar a todos los que están allí sentados y a los que están viendo por televisión y a los que vendrán.
¿De dónde cree que los íbamos a traer si no es del mundo? Te voy a recordar que de allá viniste también tú. Pastor, estos se portan como los del mundo. Y yo digo, pues de allá los trajimos. ¿De la obrera? No, no le puedes decir nada, pastor, porque de volada hacen el... Así se portan los mundanos. De allá los trajimos. Y te recuerdo que de allá también viniste tú. O sea, Señor, voy a abrir una iglesia en Broadville. A ver, mándame el catálogo para pedir puros ángeles del cielo. Mándame a todos los querubines y serafines, ¿por qué? ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo? Digo, a veces yo quisiera tener más templo para decirlo esto en privado y no salir por la televisión y que todo el mundo se dé cuenta, pero pues para cuando vengan aquí, porque van a venir para acá, aquí lo estamos esperando. Ay, te estamos esperando muy próximamente, vas a estar con nosotros. Y entonces, hermano, estaba Elí, sacerdote de Dios, y tenía a sus hijos, Ofni y Fines, pero estos andaban más chuecos que un cuerno de borrego. Y estaban nomás para tomar ventaja de lo que había el templo. O sea, la Biblia no lo esconde. No tengo la cabeza bien dura, hermano. Gracias. Gracias porque me cuida, hermano. Dios, no tengo la cabeza dura, no cáncer. ¿Están acá conmigo, hermanos? O sea, es una realidad. Pero lo más importante es, hermanos, que de estar sirviendo afuera, mejor sirvamos en el templo. Porque por lo menos estamos cerquita de donde podemos ser corregidos. De donde podemos ser corregidos. Entonces, mire, con toda la seriedad y todo el respeto que ustedes se merecen, le voy a pedir disculpas de parte de todo el equipo, del personal que trabaja en esta iglesia. Si alguno de ellos se portó medio mundano. De allá lo trajimos. Pero recuerdo que de allá también usted viene. Así que no puede... Porque hay gente, hermanos, que viene a la iglesia y sirve, pero no tiene una relación con el Dios para quien trabaja. Entonces los hijos de Elí no tenían esa relación que su padre tenía, pero que ya venían flaqueando. Entonces estos estaban para hacer atrocidades. Y aprovechábanse de los que venían al templo. Qué difícil es, hermanos, que trabajemos en el templo y no conozcamos al Dios del templo para quien trabajamos. Y ahí es cuando hay una grande diferencia. Le voy a decir que Samuel había sido al templo traído para servir, pero aun cuando servía, todavía no conocía al Dios a quien servía. Entonces eso nos da a entender a nosotros que podemos trabajar en la iglesia y no conocer al Dios de la iglesia para quien trabajamos. Y cuando trabajamos en la iglesia y no conocemos al Dios de la iglesia para quien trabajamos, entonces nuestros comportamientos no pueden ser los más adecuados. Y si hubiese alguien, hermano, entre nosotros y actuase mal, 1000 disculpas. Pero por lo menos ya está cerquita del templo donde está la palabra reveladora. Todo mal gesto, todo mal. Les dije la otra semana, porque es una serie de lo que estoy hablando. Les dije las otras semanas atrás, vas al restaurante y ahora te dicen, ¿qué quiere? ¿Quiere tacos? ¿Quiere café? Ya uno le hace,
Porque la actitud de un buen servicio se está perdiendo. Viene a la iglesia y está uno que dice, pase para atrás. Mire, 1000 disculpas. Está en construcción. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo? Pastor, no se consiguió otro. No, de allá vienen, hermanos. Con esos hábitos, con esas costumbres, medios bules. Pero por lo menos dele gloria a Dios porque están en el templo. Dele la gloria a Dios porque están en el templo, hermanos. Ya después de 30 años uno tiene que estar un poquito más curtidito, perfeccionado, ¿sí o no? Pero algunos están nuevecitos, la semana pasada andaban vendiendo drogas. Allá en el mundo eran bravos. Andaban haciendo muchas cosas. Pero llegaron al templo, Dios los está cambiando, Dios los está transformando. Entonces, déjeme decirle acá. Mira, algo que hacían. Estaba establecido que una parte de la ofrenda de la carne que se presentaba era para los sacerdotes. O sea, los sacerdotes también comen. Nomás eso no les gustó. Estaba establecido que los sacerdotes también comen. Y entonces, después de que se quemaba, una parte se apartaba para ellos, pero Elí, Ofni y Fines le decían a sus siervos, vayan con aquellos. Y cuando traigan la ofrenda, métanle en un buen cortón y lo traen para nosotros. Y les dicen que si no hacen caso, van a ver cómo se las van a ver. Y aquellos pues hacían eso, partían el gran tamaño y así hacían constantemente y después fornicaban en las puertas de la casa de él. ¿Quién se daba cuenta de eso? Los que venían una vez al año a adorar, ellos no se daban cuenta. ¿Quién se daba cuenta? Samuel, que estaba con ellos sirviendo. Ahora entiende, aquí no estamos para esconder nada. Estamos para corregir, para instruir. ¿Quién se daba cuenta? Samuel, que juntamente con ellos estaba sirviendo. Entonces ahí es cuando viene lo bueno. O le sirves o le sirves. O te afianzas o te afianzas. O dices, de tener mundanos aquí en la iglesia que sirven y tener mundanos allá afuera. ¿No es verdad lo que estoy diciendo? Samuel lo estaba viendo y se estaba dando cuenta de todo. ¿Listos? Ayúdame, Iván, porque yo ya quiero acabar y se me fue el tiempo. ¿Por qué no vienen a la segunda hora, hermanos? En realidad me quedé en la introducción. Pero ya van muy bendecidos, ¿no? ¿Me aguantan? Ahora sí que no les voy a pedir 5, 15. Dele. 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 Mira, hermano, listos. Ay, Dios mío. Suele, ven tantito porque vas a cantar, pero mira, hermano, Dios va a traer un avivamiento. ¿Dónde está Nancy? Ah, por ahí está, fue al carro, muy bien. ¿Alguien más que está embarazada? Sí, pues por eso le llamé a Suelen. Ay, Dios. Tú mereces gloria. Listos, hermanos. Ay, hermana Dorita, venga para acá. Y la honra. Nadie sabía, pero ya todo el mundo sabe que la hermana está embarazada porque todos la quieren pasar ahora. Aquí Suelen. Ven. Aquí párense las tres. Porque esto va a ser algo profético y maravilloso.
No, aquí si no los ganamos, los hacemos. Pero de que llenamos el cuarto servicio, lo llenamos para la gloria de Dios. ¿Listos? Cuando Dios quiere hacer una transición y quiere traer un avivamiento, no hace un escándalo, hermanos. Dios lo hace a través de niños. Cuando Dios va a hacer una transición en el pueblo de Dios, lo hace a través de niños que vienen naciendo. Estamos pasando a una generación maravillosa, hermanos. Y ahora todo el mundo se va a querer embarazar. Aquí vamos a llenar el templo. Cuando Dios quiso cambiar la situación, hermanos, en el pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto, trajo a Moisés, un niño que venía en el vientre de una madre. Cuando Dios quiso cambiar la situación que estaba pasando en el templo de Elí, trajo una Ana que no podía tener y trajo un niño que venía para ser consagrado y servir y hacer el cambio de las cosas malas, uy, Dios mío, que estaban pasando en el templo. Y cuando Dios quiso cambiar la humanidad del mundo entero, trajo a una mujer para que tuviera un niño a través de un alumbramiento. Y un niño le cambia la vida al rumbo de la historia. Y cuando yo estoy viendo que en casa de mi padre van a nacer y están naciendo muchos niños, estamos diciendo, estamos entrando en transición, porque viene una generación nueva que va a cambiar y va a traer un avivamiento a nuestra casa y va a corregir las cosas. Alguien tiene que, viene un avivamiento.